Perlas de la epístola de Pablo a los romanos. ¿Cuál es la responsabilidad de los que son fuertes en la fe para con los débiles en la fe? ¿Cuánto de nuestro tiempo dedicamos a la proclamación del Evangelio? Nuestras prioridades personales van de la mano con las prioridades que Dios ha establecido para su pueblo. Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 15 del libro de Romanos. Esperamos, Señor, ser instruidos por ti en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 15 y los primeros 6 versículos de este capítulo son la continuación del capítulo 14. ¿Cómo debe ser la vida de quienes han sido transformados por el poder del Evangelio? ¿Cómo deben relacionarse los fuertes en la fe con los débiles en la fe? Ya hemos visto en nuestro mensaje de ayer que una de las discusiones centrales era si se comía o no se comía tales o cuales alimentos. Hemos visto que las discusiones estaban en base a las leyes ceremoniales, las fiestas, los días deben o no deben ser observados. ¿Qué nos dice ahora el apóstol en esa misma línea? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Los que somos fuertes. Una traducción literal de esta frase, los que somos fuertes, sería, pero debemos nosotros los fuertes soportar. Se recalca el deber de los fuertes, los que son capaces o poderosos, los que son espiritualmente fuertes. Estos creyentes no solo se mantienen firmes, sino que deben ayudar a otros a que también se mantengan firmes. Deben ayudar a los demás a seguir creciendo en la fe, a seguir entendiendo mejor el Evangelio. Esa relación entre los débiles en la fe y los fuertes en la fe se va a dar a lo largo de la historia. Se da en la actualidad en la iglesia a la cual tú asistes. Y no agradarnos a nosotros mismos. En vez de insistir en nuestros derechos y deseos, debemos estar dispuestos a subordinarlos al bienestar de nuestro hermano. No importa cuán débil o lleno de prejuicios puedan parecernos. No juzguemos a las personas por cómo piensan. Tratemos de entender por qué piensan de la forma que piensan. Todas las personas vamos desarrollándonos, vamos creciendo y vamos considerando como verdades absolutas algunas cosas. Y en la medida que nos encontremos con tales personas, no es nuestro deber indicarlos, no es nuestro deber juzgarlos, sino nuestro deber es conducirlos para que se den cuenta cuál es el camino que deben de seguir. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Miren lo que dice aquí el apóstol. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. No en todo. Nosotros debemos utilizar lo que conocemos como empatía. Tratar de entender por qué esta persona piensa de la forma que piensa, por qué esta persona interpreta de la forma que interpreta las escrituras. Debiéramos tratar de entender para que una vez que entendamos, los podamos conducir hacia la verdad. Pero ese conducir no es forzado, no es obligado, sino
haciendo que se dé cuenta, invitándole a creer en lo que está escrito, en lo que dice la palabra. ¿Para qué? Para edificación, es decir, para beneficiar espiritualmente al prójimo y para ayudarle en su crecimiento hacia la perfección. Pablo no quiere decir que el fuerte debe agradar al débil concordando con sus opiniones y prácticas, o condescendiendo débilmente con lo que ellos equivocadamente quizá piensen que es bueno. Entender cómo piensan no es aceptar lo que están pensando. Es entenderlos para luego conducirlos hacia la verdad, hacia lo que está escrito. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Pablo ilustra y destaca el deber de sacrificar lo que nos agrada en beneficio del bien de nuestros hermanos, presentando el ejemplo supremo de amor abnegado. Cristo estuvo dispuesto a renunciar aún a su gloria celestial por causa del hombre caído, y espera también abnegación y sacrificio de aquellos a quienes vino a salvar y a bendecir. Sus siervos nunca debieran considerarse demasiado grandes como para condescender como lo hizo el Maestro. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar. El ejemplo del Maestro es el ejemplo a seguir. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69:9. Cristo tomando nuestro lugar. Cristo ocupando el lugar que te correspondía a ti, que me correspondía a mí. ¿Por qué? Porque no buscó que agradarse. A veces muchos reclamamos nuestros derechos, pero muy poco nos concentramos en los deberes que tenemos. En la vida cristiana es menester considerarnos con mucha frecuencia en los deberes que tenemos. Y este versículo 4, el versículo que viene, miren, relacionen con todo lo que se ha venido diciendo desde el versículo 1 del capítulo 14. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pablo destaca la naturaleza permanente del Antiguo Testamento. No obstante, la revelación complementaria del Nuevo Testamento en ese momento estaba en proceso. El Antiguo Testamento continuaba reteniendo su lugar como guía e instructor de moral. Las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento. ¿Para qué se escribió? ¿Cuál fue el propósito? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren la forma como describe el apóstol Pablo el Antiguo Testamento. Y por eso es que leemos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es el propósito? Dice, que tengamos esperanza. No está hablando del Nuevo Testamento. Algunos erradamente sostienen que el Antiguo Testamento dejó de tener valor. Ya no sirve. Solo hay que estudiar el Nuevo Testamento. Si tuviéramos que borrar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tendría dónde sostenerse. Imagínense, ¿cómo escribiríamos, por ejemplo, Mateo 4, donde se habla acerca de la tentación de Jesús? ¿Cómo se sostendrían las cartas de Pablo donde hace alusión constante a las Escrituras, al Antiguo Testamento? Las Escrituras inspiran esperanza en aquellos que soportan el sufrimiento por causa de Dios y sus prójimos. La fortaleza que el cristiano puede demostrar y el consuelo que recibe en su aflicción confirman y fortalecen esa esperanza. En cuanto a la paciencia,
hemos de desarrollar la paciencia y la paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra espera. Recuerden el propósito de las Escrituras: darnos enseñanza, conducirnos a la verdad, lo dicen a otras versiones. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Pablo no ora para que haya idénticas opiniones en asuntos insignificantes, sino para que haya espíritu de unidad y armonía a pesar de la diferencia de opiniones. Cada uno percibe las cosas de una forma muy particular. Usted y yo podemos leer el mismo pasaje, pero usted irá viendo, irá entendiendo de una manera que yo no lo puedo hacer, ni usted lo va a hacer de la forma que yo lo hago. Por eso es que el estudio de las Escrituras tiene que darse personalmente. No podemos conformarnos simplemente con escuchar. El escuchar que nos ayude para motivarnos, para animarnos, para responder a ciertas dudas, pero tengamos nuestra propia experiencia, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad entre los débiles y los fuertes en la fe. Unánimes a una sola voz, de un solo acuerdo. Una unidad tal se caracteriza no es característica de la primera iglesia. Recuerden, Hechos 2:46, juntos, unánimes. Lo que Pablo dice en 1 de Corintios también 1:10, un mismo sentir, hablar la misma cosa. ¿Cómo llegamos a esa unidad? Por medio de las Escrituras, hablando el lenguaje que habla las Escrituras, dejando de lado mis puntos de vista, y todos convergemos en lo que está escrito. Y entonces, unánimes a una voz, glorificaremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice el apóstol, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esta es una conclusión general de todo el tema que se comenzó en el capítulo 14. ¿Cuál es el tema del capítulo 14 que viene hasta aquí? Los transformados, aquellos que han sido transformados por la justicia de Cristo, saben cómo relacionarse con los débiles en la fe, con los que están iniciándose en el camino, con los que no tienen una comprensión clara de la verdad. Los creyentes deben reconocerse mutuamente como cristianos y tratarse como tales, aun cuando pueda haber diferentes opiniones en asuntos menores. Si Cristo estuvo dispuesto a recibirnos con todas nuestras debilidades, Lucas 5:32, no hay duda de que debemos estar listos para aceptarnos los unos a los otros, para gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. En una de sus enseñanzas registrada en el Evangelio de Juan, Jesús dice que la prueba de nuestro discipulado es la unidad, es el amor que hemos de manifestarnos los unos a los otros. Pues os digo de que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Siervo de la circuncisión. Algunos comentadores entienden con esta frase que Jesús fue ministro de circuncisión, en el sentido de que fue ministro del pacto del cual la circuncisión era la señal y el sello. Otros interpretan de que el pasaje significa que Cristo vino para ministrar a los que habían sido circuncidados, los judíos. En cuanto a este significado de circuncisión, podemos ver Romanos 3:30. En primer lugar, Cristo vino para ministrar a los de la casa de Israel, como dice Mateo 15:24. Pero no solo a ellos. Él vino para que el mensaje
para que la salvación esté al alcance de todos. El propósito de Pablo en Romanos 15, 7 al 12 es destacar la universalidad de la gracia de Dios en tal como se manifestó a los judíos y a los gentiles. Cristo estuvo dispuesto a someterse a todo lo que fuera necesario para encontrarse con sus criaturas caídas, donde estuvieran, para hacer todo lo posible a fin de restaurarlos y salvarlos. Recuerden lo que dice Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Vino a buscar a ambos pueblos. Y vemos cómo trató, por ejemplo, al centurión romano. Vemos cómo trató a la mujer sirofenicia. O los griegos que fueron a buscarle. Cuando da su último mensaje, su orden a los discípulos, deben evangelizar Jerusalén, Judea, Israel, Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio es universal, la salvación está al alcance de todos. Recuerden siempre Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, sea judío, sea gentil, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, para que no se pierda. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. El Evangelio siempre ha estado al alcance de todos. Y estos pasajes que se van mencionando son pasajes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:43, Salmo 117:1. Y él que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El Evangelio siempre estuvo al alcance de todos. Recordemos de tanto en tanto Isaías 49:6. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 49:6 o 42:6? Que Israel fue dado para ser luz de las naciones. Israel fue llamado para ser luz de esos pueblos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo ora para que la fe de ellos pueda darles una vida llena de gozo, paz y esperanza, todo lo cual resulta de la verdadera fe y de la presencia del Espíritu. Habrá amor y armonía entre los creyentes judíos y gentiles, fuertes y débiles, todos vivirán juntos en gozo y paz, en la común esperanza de compartir la gloria de Dios, en la común esperanza de esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí se trata particularmente del conocimiento de la verdad espiritual, tal como la poseían los que eran firmes en la fe. Anteriormente Pablo había advertido a los corintios que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, 1 Corintios 8:1. Recordemos que esta carta a los corintios, primera carta, fue escrita aproximadamente un año antes que la carta a los romanos. Afortunadamente los cristianos de Roma tenían la deseable combinación de bondad y conocimiento. Lo que siempre el Señor ha buscado,
misericordia quiero, justicia quiero. Esas cualidades hay que desarrollarlos con frecuencia. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Hacerlos recordar. ¿Y qué quería hacerles recordar el apóstol Pablo a los cristianos de Roma? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Les está recordando cuál ha sido el propósito de su llamado. ¿Para qué ha sido llamado? Para ser un mensajero a favor de los gentiles. Por la gracia de Dios me es dada que el ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y aquí vale la reflexión. ¿Y nosotros para qué hemos sido llamados? ¿No es para lo mismo? Y se predicará el evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es el anuncio del Señor en Mateo 24. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, tal como sucedió con Cornelio. Hechos 10. Pedro es enviado a la casa de Cornelio. Previamente Dios le instruye por medio de una visión de animales, cuadrúpedos, toda clase de animales inmundos, con la frase, levántate, mata y come. Enviado a los gentiles. Y esos gentiles, todos los invitados de Cornelio, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Pablo no se gloriaba en sí mismo, sino en Cristo Jesús. Reconocía que no tenía nada de qué jactarse, pero como ministro del Evangelio hacía todas las cosas en Cristo y por medio de él. Sin embargo, prosigue describiendo el éxito de su obra, especialmente entre los gentiles. Tengo de qué gloriarme. ¿Y de qué se gloriaba el apóstol Pablo? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Lo que el Señor ha hecho por medio de él. La gloria de Pablo era lo que Dios había hecho por medio de él. Cómo es que el Señor lo había utilizado como instrumento. Esa experiencia debe replicarse en nuestra vida personal. Ser instrumentos de Dios para llegar a las personas, para llevar a las personas a sus pies. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Como diría él posteriormente, antes de morir, misión cumplida. Toda esa región lo había llenado del Evangelio de Cristo. En los lugares cercanos a la iglesia donde congregas, ¿cuántos lugares aún no han sido evangelizados? ¿Qué urbanizaciones, qué pueblos, qué distritos? Según donde tú vives, ¿cuántos aún no han sido evangelizados? ¿Cuántos aún no han sido llenados del Evangelio de Cristo? Y si es sí, la pregunta es, ¿por qué aún no han sido llenados? ¿Por qué nosotros también no podemos, como el apóstol, decir, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo fue llegando a territorios
como diríamos en términos evangelísticos, territorios vírgenes, lugares a donde la palabra de Dios no había llegado. Es esa la labor de un apóstol. Para eso son los apóstoles. Son llamados a presentar el evangelio, llevar el evangelio a lugares donde no ha llegado aún, donde ningún otro ha ido con el mensaje, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y esto Pablo lo habla también en 1 Corintios 3:10, 2 Corintios 10:15, 16. Pablo considera que su vocación es ser un pionero. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa vocación de ser pioneros? De llevar el evangelio a lugares a donde aún no han llegado. Las iglesias, esas iglesias grandes para 500, 1000, 2000 personas, ¿están cumpliendo con este propósito? ¿Cuál es el propósito? Nunca perdamos de vista que la misión es cumplir con lo que el Señor ha anunciado. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Por esta razón me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ahora Pablo les habla a ellos cómo es que siempre tuvo el anhelo de visitarlos, pero como todavía había territorios no evangelizados, había pueblos a donde no había llegado él con el mensaje, no pudo ir. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. Caramba, ¿qué tal misionero? Terminó, llenó del evangelio todas esas regiones. No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. ¿Cuál era el blanco de Pablo? ¿Cuál era el siguiente objetivo de Pablo? Sus 3 viajes misioneros se habían cumplido. Había evangelizado toda la región. Y ahora dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero pasar a veros y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Su prioridad, la prioridad del apóstol, llevar el mensaje. Tus prioridades van de la mano con las prioridades que Dios tiene para tu vida. España, el siguiente objetivo, pasar por Roma. ¿Y cuál es el propósito de pasar por Roma? Que ellos le apoyen en esa obra. Encontrar apoyo. Recuerden que toda obra misionera requiere no solo del buen deseo, de la disposición de una persona, requiere de un equipo de evangelismo, así como Pablo tuvo un equipo de evangelismo para llenar todas esas regiones. Se requiere recursos. A Pablo le apoyaron muchas iglesias para cumplir con ese ministerio, además de que él trabajó para cubrir sus necesidades. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo todavía tenía una misión antes de ir a España. Debía ir a Jerusalén. Era su anhelo, como ya hemos visto en el libro de Hechos. Él quería estar en Jerusalén. Pero ahora tenía una razón más. Debía ministrar a favor de los santos. ¿Y qué es lo que tenía que hacer a favor de los santos? A pesar de su anhelo de ver a los creyentes de Roma, Pablo creía que su deber era ir primero en la dirección opuesta para llevar una ayuda a los creyentes pobres de Jerusalén. Ese viaje a Jerusalén y el proyectado viaje a Roma también lo encontramos en Hechos 19:21. En la defensa del apóstol ante Félix se registra que él cumplió sus planes de volver a Jerusalén. Hechos 24:17. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
Macedonia y Acaya. Los macedonios eran muy dadivosos. Ya lo vamos a encontrar más adelante en la carta que escribe a los Corintios. Cómo es que los macedonios primero se dieron a sí mismos y luego ofrendaron. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Hoy en día, hacer llegar las ofrendas no es imposible, ¿verdad? No es necesario que alguien lo lleve personalmente. Hoy en día existen las transferencias. Todo es más sencillo hoy en día. Pablo no hubiera tenido la necesidad de ir a Jerusalén para hacer llegar esa ayuda. Pero en esos tiempos se requería viajar al lugar, alguien debía llevarlo. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Wow, esta declaración de Pablo dice, les pareció bueno y son deudores a ellos. La congregación de Jerusalén era la iglesia madre, desde la cual el Evangelio, con todas sus bendiciones espirituales, había sido comunicado a los gentiles. De allí salieron muchos a raíz de la muerte de Esteban. Pero en sí, si nosotros nos ceñimos a lo que dice Hechos, de dónde salen las misiones de evangelismo es de la iglesia de Antioquía, que se convirtió en la sede misionera. Pero Pablo dice, de aquí parte todo. Y es cierto, allí Jesús estableció a los apóstoles, allí Jesús les dio las indicaciones, allí les dijo, no salgan, no se vayan a ningún lugar hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos deben ministrarles de los materiales. Pablo equipara bienes espirituales con bienes materiales. Recibiste bienes espirituales, debes devolver con bienes materiales. En la versión Jerusalén dice bienes materiales como alimentos y ropa y el dinero con el cual comprarlos. En reciprocidad por los grandes beneficios, por las grandes dádivas espirituales que los gentiles habían recibido de los santos de Jerusalén, ciertamente les correspondía que les dieran de sus bienes materiales. Pero esa ayuda era para los pobres de la congregación. Recuerden lo que dice Hechos, cómo es que los que más tenían vendían sus propiedades, daban de lo suyo para ayudar a quienes menos tenían. Y esto mismo están haciendo los miembros de la iglesia de Macedonia y Acaya. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Una vez más, la reiteración, el objetivo es España, el objetivo no es Roma. Roma es un lugar de tránsito para hablar con ustedes, fortalecerlos en su fe, hablarles acerca del Evangelio y para que ustedes me ayuden. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La intención que tenía Pablo era ir a Roma. Y esa intención se cumplió, pero no como él lo había planificado. Llegó a Roma, pero en cadenas. A pesar de todo, a juzgar por lo que dice en Filipenses 1, 12 al 20, su ministerio en Roma fue seguramente con la plenitud de las bendiciones de Cristo, porque durante los 2 años de prisión domiciliaria que tuvo, él evangelizó a todo aquel que iba ahí. Hubiese querido estar libre para poder recorrer los alrededores, pero ahí entra un tema. No es tiempo de lamentarnos, sino es tiempo de movernos según las oportunidades que tenemos.
Aceptamos nuestra realidad y trabajamos en función a la realidad, no en función a lo que debería ser, pudiera ser, hubiera sido. Llegó en cadenas y en cadenas evangelizó. Esa fue la realidad y él aceptó su realidad, pero no dejó de evangelizar. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis. Aunque Pablo estaba dotado con todos los dones especiales de un apóstol, pedía y necesitaba las oraciones de sus hermanos en la fe. Siempre es necesario orar los unos por los otros. Siempre es necesario orar por la obra, por el ministerio de las personas, de aquellos que están yendo a cumplir una misión. Pero además el apóstol tenía algo más que pedirles. No era simplemente oren por mí para que me vaya bien, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo tenía razón de preocuparse por la posibilidad de que hubiera una hostilidad manifiesta de parte de los judíos incrédulos en Jerusalén. Cuando leemos un poco el trasfondo histórico, esos rebeldes que tomaron a Pablo, que lo apresaron a Pablo, no simplemente eran aquellos que se oponían al evangelio predicado por medio de Pablo, también eran rebeldes contra el imperio. En esos tiempos ya se vivía un clima realmente hostil y sabemos en qué terminó. En el año 70 desapareció el templo. Los judíos prácticamente fueron esparcidos. Y ahora Pablo dice, oren por mí para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Lamentablemente conocemos por lo que dice Hechos qué sucedió con Pablo. Se insinúa que Pablo albergaba ciertos recelos en cuanto a si la ayuda iba a ser recibida con agradecimiento. Los judaizantes dentro de la iglesia de Jerusalén, a quienes seguramente había ofendido su actitud respecto al ritual judío y la cuestión de la admisión de los gentiles, Hechos 21, 20 al 24, podrían resistirse a aceptar cordialmente una dádiva de gente a la que por tanto tiempo habían despreciado, a la que consideraban que no eran dignos del amor de Dios. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo llegó a Roma, pero no llegó como lo había pensado. La forma como Pablo fuera recibido en Jerusalén tendría mucho que ver con que regresara con gozo a la ciudad de Roma. Pero él dice, por la voluntad de Dios. Aquí se destaca la necesidad de someterse siempre a la voluntad de Dios. Pablo fue a Roma, pero no con gozo, ni fue recreado, por lo menos en la forma en que él lo anticipaba. Hechos 27, 28. Y cuando llegó él a Roma, dio gracias a Dios. Muchas veces nosotros planificamos, tenemos en mente muchas cosas, pero siempre pongámoslo en las manos de Dios. Y lo que suceda, aceptémoslo como un don de Dios, como algo que Dios nos tiene preparado. No nos pasemos la vida lamentándonos. Pablo cuando llegó a Roma no se la pasó la vida lamentándose. Yo no pensaba llegar así, yo no pensé que esto fuera de esta manera. Señor, ¿por qué a mí? Si soy buena gente, soy buen cristiano. No, él llegó así y cumplió su obra de evangelista con cadenas. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Este título, Dios de paz, es especialmente apropiado en vista de que Pablo ha mencionado en Romanos 15:31
Y el 15:32, los problemas que vienen, porque a Pablo le habían hablado muchas veces. Recuerden el último, Ágabo, ¿qué le dice? El hombre de quien es este cinturón va a ser atado de esta manera. La bendición de la paz mencionada al comienzo de la carta aparece otra vez cerca de la terminación de su carta. Paz. Podemos tener paz en medio de la tribulación, podemos tener paz en medio de los problemas, con seguridad que sí. Dios es capaz de hacerlo. ¿Cuál es la responsabilidad de los fuertes en la fe para con los débiles en la fe? Aprender a soportarlos, aprender a conducirlos, aprender a llevarlos a los pies de Cristo. El fin último de la iglesia es presentar el mensaje a todos y será predicado el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Sigamos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios y sobre todo, preparemos un pueblo para el encuentro con Él. Que Dios les bendiga. Amén.